Vamos a dar inicio a la clase. Les invito a inclinar sus rostros. Vamos a orar a nuestro Dios para que nos guíe en este nuevo estudio que estamos haciendo en el libro de Génesis. Oremos. Padre Santo, en esta mañana queremos darte las gracias por este día santo que nos das. Es el día que tú has separado para que nosotros, tu iglesia, podamos congregarnos, para conocerte un poco más, para alabarte, para ser edificados y crecer a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Con los muchos desafíos que tenemos durante semana, con muchas luchas que pasa tu iglesia, tú nos tienes compasión y misericordia al traernos a tu casa de oración y presentarnos delante de ti como un solo pueblo, una sola iglesia, para recibir nuestras alabanzas. Te alabamos, Señor, te alabamos y te damos gracias por tu infinita misericordia que tienes con nosotros. A pesar de nosotros, Señor, y de todas nuestras debilidades, tienes tanta misericordia y compasión de nosotros que te place a ti traernos a tu casa de oración para escuchar una vez más tu palabra. Te alabamos, bendice este día, bendice esta clase, que sea de alabanza a tu nombre y también sea de edificación para tu iglesia. Estas clases son para formarnos en tu palabra y te rogamos, Señor, que sea tu Santo Espíritu obrando en nosotros en esta mañana. En Cristo Jesús te alabamos. Amén. Los invito a que me acompañen al libro de Génesis, capítulo 2, capítulo 3. Génesis, capítulo 3. Voy a dar lectura para ustedes desde el verso 1 al verso 21. Génesis capítulo 3, verso 1 al 21. Dice así la palabra de nuestro Señor. Verso 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya.
Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Palabra del Señor. Podemos comenzar diciendo que nuestro pasaje trata de la tragedia más grande en la historia de la humanidad. Es la tragedia más grande cuando hablamos acerca del mal, del origen, del pecado, por qué tanto sufrimiento, por qué tantas angustias, por qué tanta maldad, tanto pecado que vemos en nuestros días. Las universidades, la religión, la ciencia buscan estas respuestas en la psicología, la sociología, la filosofía, la teología moderna, buscando y con otras ciencias tratando de responder a estas preguntas: ¿de dónde viene el mal? ¿Qué es el pecado? ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? ¿Cuál es el origen de la muerte? ¿Por qué existe tanto sufrimiento en el mundo entre las diversas maldades que existen en nuestros días? ¿Por qué? ¿Cuál es el origen de todo esto? Estas preguntas que hoy en día se han tratado de responder no son nuevas. Estas preguntas son aún desde los inicios de la humanidad. Podemos pensar en Moisés recordando al pueblo de Israel de este mal que se había introducido, por ejemplo, recordándoles de cómo Caín mató a Abel, el primer homicidio, o cómo Dios, a causa de la maldad del hombre, Dios redujo la cantidad de años de vida de toda la humanidad. O cómo vemos que en tiempos de Noé la maldad se había propagado en gran manera al punto de que Dios en su voluntad quiso destruir a toda la humanidad por medio de un diluvio. Así que aún del mal que no solamente está en toda la humanidad, sino aún en el pueblo de Israel. Las razones del por qué Israel se rebelaba delante de Dios, se desanimaba, sembraba duda en su corazón acerca de Dios, murmuraba contra Dios, contra Moisés, contra Aarón, provocaron a ira en el desierto, aún el mal que había entre el pueblo de Israel. Es como si Dios, o Moisés más bien, les dijera: pueblo de Israel, ¿saben por qué hay tanta maldad entre los pueblos paganos? ¿Saben por qué hay tanta maldad en Egipto, que levantaron a sus dioses? Aún nosotros, ¿saben por qué hay tanta maldad entre nosotros dentro del pueblo? ¿Saben por qué el pecado se convierte en un impedimento, en una barrera para llegar hasta la tierra prometida? ¿Quieren saber cuál es el origen del pecado, del mal? Porque no solamente voy a hablarles de nuestro Dios como creador, que creó todas las cosas, o cómo Dios habitó en el Edén, en su tabernáculo santo, o de la comunión que tenía el hombre, su esposa y Dios bajo su bendición, que moraban en armonía. No solamente voy a contarles esto, sino que ahora voy a contarles de aquella historia que trata del origen del pecado, de cómo nuestros primeros padres pecaron desobedeciendo a Dios y trayendo juicio, no solamente para ellos, sino también para nosotros. Pero Dios tuvo misericordia de ellos
y les dio la promesa de salvación. Esta historia que es para Israel, el capítulo 3 que leímos, es también de la misma manera para nosotros. Así que para continuar quisiera que recordemos la estructura de la segunda sección de nuestro libro. La primera sección se encuentra en el capítulo 1, la primera sección capítulo 1 hasta el capítulo 2, verso 3. Y ahora entramos a una segunda sección que tiene 4 escenas. Nosotros vimos ya cuando tratamos el hombre en el huerto del Edén. Luego ya vimos el hombre bajo la bendición de Dios. La mujer fue una bendición o es una bendición para el hombre. Pero ahora Moisés va a explicar cómo es que el hombre pasa de un estado de bendición a un estado de maldición, para luego mostrarnos de que el hombre ya no va a estar dentro del Edén, sino fuera del Edén. Es por eso que el título que nos corresponde en esta mañana en nuestro estudio es El hombre bajo la maldición, la tercera escena, el hombre bajo la maldición de Dios. Vamos a desarrollar nuestro estudio en 5 partes. 5 partes, el texto que nos corresponde es bastante amplio, pero vamos a hacer énfasis o nos vamos a concentrar más en algunos puntos que en otros. Entonces, primero, vamos a ver la mentira de Satanás, capítulo 3, verso 1 al 5, la mentira de Satanás. Segundo, vamos a tratar de los efectos de la desobediencia. Tercero, el juicio por el pecado. Allí están los textos bíblicos por si quieren anotarlo. Cuarto, la maldición por el pecado. Y por último, el perdón para el hombre. Entonces vemos estas 5 partes de esta escena. Vemos mentira, vemos efectos, vemos juicios, vemos maldición y también vemos perdón. Y eso es lo que vamos a tratar de explicarlo en 40 minutos. Haremos lo posible, ¿cierto? Entonces veamos primero la mentira de Satanás. La mentira de Satanás. Verso 1 nos dice, pero la serpiente era astuta. La serpiente era astuta. Miren la conexión con del capítulo 3 con el capítulo 2. Es esta preposición que une ambos capítulos. Si nosotros leemos desde el verso 25 del capítulo 2 diciendo, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban, pero la serpiente era astuta. Es decir, nos hace pensar de que, y algunos están de acuerdo con esto, que Adán y Eva no duraron mucho tiempo en ese estado de bendición, de armonía con Dios. Probablemente ese mismo día, o quizás algunos días después, pero no mucho tiempo después, se presentó esta escena donde la serpiente se presenta a Adán y Eva. No pasó mucho tiempo. El texto nos dice, pero la serpiente era astuta. Cuando Moisés nos dice que fue una serpiente, ¿qué significa esto? Teniendo en cuenta el género literario del libro de Génesis, que es género histórico, narrativo histórico, cuando decimos que es una serpiente, o cuando Moisés nos dice que es una serpiente, estamos pensando en una serpiente real, de manera literal. El texto no se debe interpretar como algo simbólico, como algo representativo, alegórico, no, es que realmente fue una serpiente y nos dice que la característica que tiene esta serpiente es astuta, y esto nos hace pensar que no solamente era una serpiente real, sino que la astucia que caracterizaba a este animal nos hace pensar que había algo en él. Porque miren, luego nos dice el texto, la cual dijo a la mujer. Sí, la serpiente habló y los animales no hablan. Necesariamente tuvo que ser un ser espiritual que tomó, vamos a decir, en posesión el cuerpo de la serpiente para usarlo como un medio para
tentar al hombre y a su mujer. Y esto lo sabemos, porque miren cómo en el mismo texto que leímos, verso 15, nos dice, cuando Dios pone las maldiciones, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta maldición no está dirigida a la serpiente como animal, está dirigida a aquel que usó a la serpiente. Y el mismo apóstol Juan en el Apocalipsis nos dijo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Entonces, el ser espiritual que manipula a la serpiente es el diablo, es Satanás, es el tentador. ¿Y cómo es que él introduce su mentira? Vamos a ver 3 características de cómo Satanás introduce el engaño o la mentira para tentar a nuestros primeros padres. Primero, pone en duda la verdad de Dios. Pone en duda la verdad de Dios. Miren el texto lo que dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Con que Dios, miren que Satanás busca tentar a la parte sensible del hombre, que es la esposa, la mujer. Les dice, con que es un cuestionamiento a lo que Dios ya había dicho. ¿Y qué es lo que Dios dijo anteriormente? Capítulo 2, verso 16 y 17. ¿Cuál fue el mandato de Dios? Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esta es la verdad de Dios. Ese es el mandamiento de nuestro Dios. Es la palabra de Dios, y lo que está haciendo Satanás es cuestionar, poner en duda. El texto que leímos es conocido como el pacto de obras. Ya lo vimos hace 15 días cuando tratamos en este texto. Y ahora Satanás está cuestionando esta verdad, y además con ligeros cambios. Miren cuando dice, no comáis de todo árbol. Pero ya Dios en el verso 29 del capítulo 2 y en el verso 16 nos dice que Dios le dijo al hombre que pueda comer de todo árbol, el fruto de todos los árboles. Y como leímos en el verso 16 del capítulo 2, también encontramos de que el hombre tenía acceso a todas las frutas de todos los árboles. Tuvo el deleite de tener la disposición de alimento abundante de parte de Dios para el hombre. Así que hay ese ligero cambio. Con que Dios dijo, no comeréis de todo árbol. ¿Cuál fue la respuesta de Eva? Verso 2, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Miren la respuesta de la mujer, también vemos un ligero cambio. Es como si ella añadiese otra palabra, y es esta, no comeréis de él. Es verdad, Dios les dijo, no comeréis de él, pero luego ella dice, ni le tocaréis. Y es algo que Eva está introduciendo estas palabras. Así que Dios está poniendo esta escena para que vean cómo es el tentador poniendo en duda y cuestionando la verdad de Dios. Pero no solamente eso, sino también contradice la verdad de Dios. Contradice la verdad de Dios. Verso 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Miren, vemos claramente la intención de Satanás al contradecir la verdad de Dios y de esta manera sembrar duda en el corazón de Eva. La está engañando. Y lo otro que va a hacer es tergiversar la verdad de Dios. No solamente cuestiona la verdad de Dios, no solamente contradice la verdad de Dios, sino también va a tergiversarlo. Verso 5, si no sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y
el mal. Satanás está tergiversando. Es como si les dijera, para que ustedes conozcan el bien y el mal, ustedes deben comer del fruto que Dios les prohibió y que además ustedes serán como Dios. Así que la mentira que introduce Satanás es una lucha para el hombre, es una lucha en este pasaje con relación a la verdad. ¿Quién tiene la verdad? ¿La verdad lo tiene Dios o la verdad lo tiene Satanás? Es una lucha por la verdad. Y miren que esta lucha es hasta nuestros días. Yo les pregunto, ¿esta lucha ha cambiado en nuestros días? No. La lucha sigue siendo por la verdad. Es la misma estrategia que Satanás usa para sembrar duda en el corazón del hombre, para distorsionar la palabra de nuestro Dios, sus mandatos, su verdad, hasta nuestros días. Miren cómo Satanás, cuando está convenciendo al hombre, a Eva en este caso, cuestionando y contradiciendo, tergiversando la verdad de Dios, entonces la vida de este hombre o de esta mujer se va a caracterizar por el engaño, por actos de desobediencia a los mandatos de nuestro Dios. Así que esa es la primera parte de cómo Satanás introduce el engaño con estrategias para tergiversar, contradecir y tergiversar. Segundo, los efectos. ¿Qué efectos causa cuando la mujer cede a esta tentación? La codicia. Estos son uno de los primeros efectos. Verso 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Se dejó llevar y se dejó convencer por las apariencias. Sus ojos la engañaron de lo atractivo, lo agradable y codiciable que era este fruto, y nos dice el texto que ella comió de este fruto. Y no solo eso, sino también dio a su marido, el cual comió así como ella. De manera voluntaria, Eva come del fruto y también le da a su marido. Cuando Eva debía ser la ayuda idónea para Adán, termina llevándolo a cometer un pecado. Y la razón por el que Eva come del fruto y así mismo da a su marido, nos hace pensar de que Adán estaba cerca, no estaba distante. Adán estaba cerca allí, quizás muy cerca de ella. Y el hombre tampoco cumplió su deber como líder en su rol de corregir, con amor, instruir nuevamente, recordarle las palabras de nuestro Dios. Así que ellos ceden a la tentación. ¿Y saben por qué ceden a la tentación? O a este engaño, porque Eva y Adán le creen lo que dice, creen el engaño de Satanás. Ellos dijeron que realmente no vamos a morir, realmente vamos a ser como Dios, es que realmente voy a conocer qué es el bien y qué es el mal, así que voy a tomar del fruto. Y por eso, con conciencia y deliberadamente, ellos comen de este fruto. Es decir, Satanás tuvo éxito. Satanás tuvo éxito en sembrar la duda en el corazón de Eva y la engañó, y de esta manera desobedecieron al mandato de Dios. La codicia es uno de los efectos. Codiciaron del árbol, razonaron con el tentador. Segundo, la vergüenza. La vergüenza, miren lo que dice el texto, verso 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Por qué se cubren con hojas de higuera? Porque antes de la caída no sentían vergüenza. Pero ahora que sus ojos han sido abiertos para conocer el bien y el mal y ser como Dios, ¿ahora qué sucedió? Sienten vergüenza. La pregunta aquí es, ¿qué tiene el árbol de la ciencia del bien y el mal que hace que los ojos de Adán y Eva sean abiertos de esta manera? ¿Qué tiene este árbol de especial? No vamos a pensar que este árbol era malo en sí mismo.
No vamos a pensar que el fruto de este árbol contenía algún tipo de veneno que pueda contaminar al hombre, que la fruta tenga algún tipo de poder para poder matar al hombre. No, no vamos a pensar en eso. De hecho, en la creación de Dios, Dios le hizo bueno en gran manera. Lo que le hace especial a este árbol es el nombre que Dios le da y el mandato que pone sobre él. ¿Cuál es el nombre? Árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Y cuál es el mandato? No comerás de su fruto. Miren, el pecado de Adán y Eva en sí mismo es la desobediencia a ese mandato. La fruta no tenía algo en especial, era la desobediencia. Y esto lo sabemos porque el apóstol Juan nos dijo en su primera epístola que el pecado es ¿qué? Infracción de la ley. Y es lo que vemos en Adán y Eva. Ellos están infringiendo un mandamiento. Si Dios quizás hubiese dicho de otro árbol, también podemos decir de que el pecado es infracción de la ley. Segundo, el árbol de la ciencia, el nombre del conocimiento del bien del mal. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? El nombre del árbol. Cuando Adán y Eva creyeron la mentira de Satanás, ellos buscaron ser como Dios. Y de esta manera, por ellos mismos quieren saber qué es lo malo y qué es lo bueno. Ellos quieren tener la libertad y la autoridad de definir y decidir qué es aquello que está bien y qué es aquello que está malo, tomar el lugar de Dios. Y esto lo vemos reflejado cuando el profeta Isaías dijo, hablando del pueblo en su rebeldía, que a lo bueno lo llaman malo y a lo malo le dicen bueno. En el caso de Adán y Eva, sus ojos fueron abiertos para conocer la codicia, la vergüenza, pero también algo más. No solamente hay codicia, no solamente hay vergüenza como efectos de la desobediencia, sino también el miedo, el temor. Verso 8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. El hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová. ¿Por qué se escondieron? Porque tuvieron temor. Se rompió esa relación estrecha que existía con Dios. Se rompió, se rasgó, hubo una separación, el cual se llenaron de temor, de miedo, porque ahora saben ellos el pecado que han cometido. Codicia, vergüenza, temor, los efectos de un pecado. ¿Estos efectos continúan vigentes en nuestros días? Claro que sí. Los cristianos cuando pecan codician para pecar, y cuando pecan sienten vergüenza en su corazón, y al sentir vergüenza tratan de ocultar esto y se llenan de temor, o porque han ofendido a Dios, o porque tienen el temor que otros lo descubran. Así que estos efectos no han cambiado en nuestros días, siguen siendo los mismos. Ahora vamos a ver en esta escena, en tercer lugar, el juicio por el pecado. El juicio por el pecado, verso 9 al verso 13, nos dice, mas Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Miren que Dios llama primero al hombre. Yo pregunto, ¿a quién debía llamar primero Dios? En el texto. En ese orden de la desobediencia, ¿a quién debía Dios llamar primero? A la mujer. Pero en este caso Dios llama al hombre, por el rol que tiene este hombre, por el liderazgo que tiene el hombre en la sociedad, dentro del matrimonio. Así que es muy importante esto para las hermanas, porque hay una responsabilidad en el varón, que el varón no solamente, el esposo, no solamente rinde cuentas delante de Dios por sí mismo, sino también rinde cuentas ¿por quién? Por la de su esposa. Y así vemos en el texto, nos dice, mas Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Estas preguntas que vamos a ver no tienen la intención de sorprender a Dios como si Dios no supiera, sino al contrario,
para que el hombre conozca su condición, conozca aún más su vergüenza y su culpabilidad. Es un acto de misericordia cuando Dios llama al hombre, lo busca diciendo, ¿dónde estás tú? En el verso 10 nos dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. El Señor le recuerda, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieseis? Y el hombre respondió, vean la respuesta del hombre, una respuesta piadosa, ¿verdad? Le dice, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Quién tiene la culpa o la responsabilidad en la respuesta de Adán? ¿Quién? ¿Quién? Bueno, es como si es como si Adán señalara a la mujer, pero a la misma vez está señalando ¿a quién? La mujer que me diste tú, ella. Entonces miren que la culpabilidad o la responsabilidad se lo está atribuyendo a Dios como el responsable para su caída. Está actuando como el mismo tentador. El tentador lo que hizo fue cuestionar la verdad de Dios, poner en duda, y es lo que está haciendo Adán al cuestionar a Dios de su sabiduría para crear a la mujer. La mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y luego en el verso 13 continúa diciendo, ahora dirigiéndose a la mujer, entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Miren, es como dejar la responsabilidad a otro. ¿Sí? Yo no tengo la culpa, lo tiene ella. No, yo no tengo la culpa, lo tiene la serpiente. Qué difícil es para el hombre en un estado caído reconocer su culpabilidad. Pregunto, ¿esto ha cambiado en nuestros días? No, la culpabilidad está en el hombre y lo que el hombre hace es buscar a otros culpables. Muchos de las dificultades, problemas que surgen en el hogar es porque la culpa es del otro, ¿cierto? Es la culpa del otro. O muchas veces la culpa dentro del trabajo, del negocio, de la empresa, dentro de los empleados y compañeros de trabajo, la culpabilidad está en ¿quién? Del otro. Casi no vemos en nosotros mismos la culpabilidad. Y aún dentro de la iglesia, o en el caso del pueblo de Israel, aún dentro de los hermanos, la culpabilidad no está en uno, está en el otro. Un caso claro en Corintios, cuando entre hermanos presentaban litigios entre hermanos por pequeños asuntos, llevándolos a los tribunales para resolver esos casos, que no eran capaces de soportar o de sufrir el agravio del mismo hermano, porque el otro tiene la culpa. Así que miren, la respuesta de Adán, la respuesta de Eva, no es ajeno a nuestros días. No es ajeno a nuestros días. Continúan siendo vigentes. Ya vimos entonces el juicio que Dios da o pide cuentas. Ahora Dios va a poner las maldiciones. Las maldiciones. Una maldición dirigida a la serpiente, otra a la mujer y otro al hombre. Y en medio de estas maldiciones, una promesa. La promesa que vamos a encontrar en el texto tiene un contexto de maldición. Vean el verso 14, se dirige a la serpiente. Y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás de entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Esta maldición es sobre la serpiente, sobre el animal. No sabemos si esta serpiente tenía patas, si tenía alas, no sabemos de estos datos, la Biblia no lo especifica. Solamente dice la maldición sobre este animal, pero ahora
Cuando se dirige al animal, también se dirige al tentador. Miren lo que dice el verso 15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La simiente de Eva aplastaría la cabeza de la serpiente. ¿Quién es la serpiente? Es Satanás. Satanás, la derrota de Satanás y su reino, la simiente de Satanás. Todos aquellos que son parte de él, su reino estaba ya establecido, su derrota estaba establecido desde los inicios de la creación. Ahora la maldición se dirige a la mujer. Verso 16, a la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. La primera maldición está dirigido sobre los preñeces de la mujer, el dolor en el parto que experimentaría la mujer. No solamente el dolor en el parto, sino todo ese proceso que conlleva cuando la mujer tiene en su vientre a un ser vivo que está en desarrollo y en crecimiento. Esto produce cambios, incomodidades, dolor. Se refiere a todo esto y al momento de su dolor en el parto. Pero no solo eso, ahora la maldición, la segunda maldición para la mujer está relacionado con la relación con su esposo, está relacionado con los roles, con los papeles que tienen dentro del matrimonio. ¿Qué significa tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti? ¿Qué significa esto? Significa que el deseo de la mujer es enseñorearse y tomar liderazgo por encima de su esposo. Y como el esposo tiene este rol dentro del matrimonio y dentro de la sociedad de liderar, cuando vea a la mujer de esta manera, de querer enseñorearse, entonces el hombre se le resiste con fuerza, con tiranía. En otras palabras, la mujer está esperando el liderazgo de un hombre. La mujer está esperando el liderazgo de un hombre, pero cuando el hombre no cumple su rol, la mujer se decepciona de este varón y tome voluntariamente la libertad de tomar decisiones y ponerse autoridad sobre todas las cosas. Y ahí surge, miren este dato, los inicios del feminismo y del machismo. El feminismo es causa de una insatisfacción de la mujer al no encontrar ese hombre ideal que por naturaleza la mujer busca esta necesidad. Y asimismo, cuando el hombre no cumple el rol de pastorear a la mujer, de liderarlo con amor, para instruirlo, para cuidarla en santidad y en santo temor, cuando el hombre descuida esto, entonces la mujer se le va a oponer y va a tomar su autoridad. ¿Es esta la maldición en el caso de la mujer? ¿Esto ha cambiado en nuestros días? No. Miren la responsabilidad que tenemos los esposos para amar a nuestras esposas e instruirlas. Cuando la mujer cumple su rol de sujeción a su esposo dentro del hogar, entonces en los roles que Dios ha establecido, entonces la mujer se deleita en el Señor, porque al sujetarse a su marido es como sujetarse al mismo Señor. Pero como el pecado se introduce de esta manera, rompe esta relación. Y ahí se comienza la lucha. Ahí surge el feminismo, ahí surge el machismo, porque el hombre ahora va a enseñorearse con poder, con tiranía y a la fuerza. Esta es la maldición que hasta nuestros días es vigente. Al hombre, verso 17, y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás. Espinos y cardos te producirá, verso 19, con el sudor de tu rostro
comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Hay 3 maldiciones que podemos mencionar rápidamente. Primero, la maldición tiene consecuencias sobre la tierra. Por eso Pablo va a decir que la tierra gime como dolores de parto, las catástrofes y todo lo demás. Luego dice, segundo, la maldición tiene consecuencias en el trabajo que es una bendición y que Adán lo realizaba con gozo y con deleite antes de su caída, ahora se vuelve gravoso, ahora se vuelve una carga, algo incómodo. Ahora al hombre le costaría el sudor de su frente y fatiga para conseguir su alimento. Y por último, la muerte física. Vuelve al polvo de donde ha sido tomado, vuelve al polvo. En medio de estas maldiciones, mis hermanos, que todavía están vigentes, se revela la promesa de redención, la promesa de salvación en ese contexto de maldiciones. Verso 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Texto conocido como el protoevangelio. Es el primer evangelio que se revela, que se manifiesta acá en el texto, en la Biblia. Conocido también como la manifestación del pacto de gracia, que es un pacto incondicional para su pueblo, que la simiente de Eva, es decir, un descendiente de la mujer, nacería para triunfar sobre Satanás y su reino. El texto no nos dice cuándo va a nacer, y es por eso que el pueblo de Israel vivía expectante a los nacimientos, en especial la importancia de los primogénitos, porque tenían esa esperanza de que ese sería aquel que aplastaría la cabeza de la serpiente, aquel que verdaderamente les libraría de la esclavitud. Así que todas las genealogías que vemos en la Biblia es para mostrarnos esto, pero vemos en todas las genealogías que todos pecaron, para decirnos que ninguno de ellos fueron aquel que debería nacer de la simiente de Eva. Pero llegó el día. ¿Cuándo fue? Cuando Jesús nació, en aquel día de la Virgen María, donde la segunda persona de la Trinidad tomó forma corporal. Él es esa simiente que aplastaría la cabeza de la serpiente. Esa es la promesa de salvación, esa es la promesa de redención. Lo vemos en el libro de Génesis, y esa era la única esperanza para Adán y Eva. Ahora, vemos no solamente maldición y consecuencias y catástrofes, ¿verdad?, sino que ahora vemos el perdón. Verso 20 nos dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Toda la humanidad, sin importar las razas, todos vienen de Eva. Es la madre de todos los vivientes. Y alguien decía que este cambio de nombre que le hace Adán a su mujer, porque hay un cambio de nombre, antes se llamaba ¿qué? Varona, pero ahora le cambia el nombre para decirle Eva, porque es madre de todos los vivientes. Y esto era quizás para realmente mostrar la fe que tenía Adán y Eva en la promesa que Dios le hizo. De tu descendencia, de la multitud de todos los vivientes, de tu descendencia, Eva, va a venir el Mesías, el Redentor, para librarnos de Satanás y su reino. Ellos creyeron, y por eso también afirmamos que Adán y Eva fueron salvos por medio de la fe, creyendo esta promesa que Dios les hizo. Y no solo eso, miren, una prueba para esto del perdón que tiene Dios para con Adán y Eva es lo que nos dice el verso 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Los esfuerzos de Adán y Eva en cubrir sus vestidos, en cubrir más bien su vergüenza con hojas de higuera, no eran suficientes. No son suficientes. Tuvo que haber necesariamente la intervención de Dios para cubrirlos y vestirlos. La palabra cubrir es lo que nos dice en el Antiguo Testamento la expiación.
la expiación del pecado. Dios tuvo que vestirlos con pieles de animales, Algunos comentarios nos dicen que probablemente haya sido la piel de un cordero, que se haya producido la muerte y el derramamiento de sangre para expiar los pecados de Adán y Eva, probablemente. Entonces miren cuál es la misericordia y el gran amor que tiene para el hombre, que cuando debía morir, siendo fulminado en ese momento que desobedeció, el Señor tuvo paciencia y misericordia con el hombre, lo perdonó. ¿Cuál es el mensaje para Israel? Miren, Israel, Moisés, ¿verdad? Israel, nuestros padres fueron probados en el Edén y ellos pecaron. Nosotros seremos probados de igual manera. Yendo a la tierra prometida, a Canaán, seremos probados y debemos tener cuidado, porque así como Dios se paseaba en el huerto del Edén, en su lugar santo, estando con su pueblo, el pueblo que era Adán y Eva, pero ahora también ese mismo Dios está con nosotros en el tabernáculo de reunión, mora entre nosotros, así que cuidado que cuando pequen traerán también las consecuencias por estos pecados. Así como Satanás tentó a nuestros primeros padres, así también nos tentará a nosotros tergiversando la verdad. Lo tergiversará, lo cambiará, va a contradecir, va a cuestionar la verdad de Dios. Por tanto, no murmuren, pueblo de Israel, no provoquen a ira, pueblo de Israel, no se desanimen, dejen la incredulidad y dejen de quejarse delante de Dios. Y ese mensaje de igual manera es para nosotros, el mismo mensaje. Así como Israel peregrinó en el desierto y Satanás los tentó, de la misma manera nosotros, peregrinando a nuestro lugar celestial, somos probados y somos tentados. Satanás viene a nosotros, remueve la concupiscencia que hay en nosotros, contradice la verdad de Dios, cuestiona la verdad de Dios y la tergiversa. Miren los contrastes que vemos en este pasaje ya para terminar. Mientras que Adán tenía el alimento necesario y las comodidades en el huerto de Edén, él pecó. Mientras Israel tenía el alimento necesario durante 40 años en el desierto, pecó. Pero cuando nuestro Señor Jesús entró en ayuno de 40 días, no pecó. Adán y Eva conocían la verdad de Dios y pecaron. Israel conocía la verdad de Dios y pecó en el desierto. Y Cristo, conociendo la verdad de Dios, no pecó. Cuando Cristo fue tentado, ¿con qué fue tentado? Satanás estaba distorsionando la verdad de Dios. Usó la misma palabra. Esa es la verdadera lucha de todo cristiano y de la verdadera iglesia. La lucha es por la verdad hasta nuestros días. En el huerto de Edén Adán pecó, en el desierto Israel pecó, pero en el desierto nuestro Señor nunca pecó. Se sometió a la voluntad del Padre, usó la verdad con diligencia y con temor delante de nuestro Dios. Él es nuestro modelo a seguir contra la lucha contra la verdad. Cuando nosotros leemos este texto, generalmente nosotros pensamos en cualquier tipo de pecado, ¿verdad? En cualquier tipo de pecado, pecados inmorales, pecado del robo, la mentira, las luchas que uno tiene. Pero en el texto, el pecado o la lucha que nos presenta el texto es la verdad. Es una verdad doctrinal, porque si nosotros no entendemos la verdad doctrinal, nuestra manera de vivir será mala. Nuestra moralidad se verá distorsionado cuando no conocemos la verdad de Dios, los mandamientos de Dios. Eso es lo que le dijo el apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11, verso 13. Voy a leer para ustedes. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad
a Cristo. Pueblo, no se dejen engañar por el tentador. Él es tan astuto que usa medias verdades que al final terminan siendo un engaño, una mentira. Va a usar la verdad, va a venir a tu corazón, te va a decir, pero si ya pensaste en esto, si ya lo hiciste, entonces, ¿por qué no cometer un pecado más? Igual Dios te va a perdonar. Esa es una media verdad que termina siendo un engaño porque acarrea las consecuencias del pecado. Por eso decía, este texto es la tragedia más grande de toda la humanidad. Esta es la noticia que debería salir en los noticieros. La razón y el origen de la maldad, todas las noticias que vemos en la televisión. La verdad que ha sido distorsionada en cuanto a la familia y todo este progresismo en nuestros días de la igualdad de género, de ideologías de género, de filosofías que tergiversan los valores del hombre, tergiversan la moralidad y los valores éticos del hombre, todo esto es una lucha contra la verdad.